Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. Mi nombre es Emiro Gamarra y en esta ocasión te voy a enseñar a utilizar la herramienta de pluma y enseguida vamos a crear un lazo como el que están viendo en pantalla. Yo en mi área de trabajo he notado que hay personas que tienen un poco de deficiencia para ilustrar ciertos elementos que van a añadir a sus composiciones. Entonces lo que hacen es que las buscan en internet y dependiendo el formato en que la encuentren, esto les quitaría un poco más de tiempo. Es decir, si consiguen en este caso un lazo en formato JPG, tendrían que recortarlo y tal para poder añadirlo a la composición. Entonces si se tardan en conseguirlo en formato PNG, también les restaría algo de tiempo. Entonces a mi parecer sería mejor ilustrar cada elemento de la composición, ya que así podrías incluso encontrar tu propio estilo de trabajo o bien algo que te identifique como diseñador. Entonces ahora vamos a seleccionar la herramienta de pluma que está acá a la izquierda de la interfaz en la barra de herramientas. La herramienta de pluma se puede seleccionar directamente con un comando que en este caso sería la letra P. Tú presionas la letra P e inmediatamente te aparecerá la herramienta de pluma. Entonces ahora te comento que esta herramienta básicamente sirve para crear trazados exactos, ideales para crear ilustraciones vectorizadas y contornos, como este que están viendo acá por ejemplo. Entonces fíjense, acá yo voy a hacer clic y voy a añadir un punto. Voy a mover el puntero hacia cualquier parte de mi espacio de trabajo y fíjense que va a haber una línea que lo va a perseguir a donde quiera que yo lo mueva. Entonces esto se debe a que tengo aquí seleccionado la opción de goma elástica. Entonces yo utilizo esa opción porque al poder observar esa línea me voy a guiar mejor al momento de crear mis trazados. Entonces hay quienes tienen seleccionado, mejor dicho, deseleccionado esa opción de goma elástica y lo que pasa es que crean un punto como el que ya yo tengo acá y al crear otro va a aparecer esa línea, la línea del trazado. Entonces yo prefiero trabajar siempre con la opción de goma elástica porque a donde yo mueva el puntero se va a ir también esa línea, que es bastante útil como guía. Entonces fíjense, voy a cerrar acá y aquí voy a borrar estos trazados. Voy a crear un punto nuevo y ahora pulsando la tecla Shift, fíjense que si yo lo muevo hacia acá hacia arriba, manteniendo la tecla Shift presionada, él simplemente me va a hacer una línea recta. Pero en cambio si yo suelto la tecla Shift, fíjense que él se va a mover hacia donde yo lo tengo. Yo lo voy a colocar un poco hacia acá inclinado y voy a presionar la tecla Shift y fíjense lo que va a pasar, me va a crear una línea recta. Entonces yo voy a crear el punto y voy a tener esta línea recta. Entonces acá en la paleta capa, fíjense que no me va a aparecer nada de lo que yo estoy haciendo con la herramienta de pluma, porque todo lo que yo creé con esa herramienta me va a aparecer es acá en la paleta de los trazados. Fíjense, yo acá tengo muchos trazados que son los que utilicé en esta composición. Entonces yo selecciono cualquiera y fíjense que aquí está ya la figura de en este caso el paraguas o el personaje del paraguas. Entonces aquí yo puedo colocar incluso el nombre. Entonces ese en el cual estoy trabajando siempre me va a aparecer en el final. Aquí hago clic y fíjense que tengo el trazado en el cual estoy trabajando. Él siempre va a aparecer como trazado de trabajo. Entonces volviendo acá, fíjense que yo presiono la tecla control y hago clic encima del trazado y me van a aparecer nuevamente los dos puntos. Fíjense que si yo me sitúo en la línea me va a aparecer el signo de más. Entonces yo lo que hago es que doy clic y creo un nuevo punto de ancla. Estos se llaman puntos de ancla, los que están acá intermedios, y estos de aquí, de las esquinitas que me aparecen acá, se llaman manejadores. Entonces yo lo que hago es que manteniendo presionada la tecla control puedo mover este punto de ancla hacia arriba o hacia abajo para crear una curva o hacia cualquier dirección. Entonces los manejadores tienen la función de hacer que si más grande, más curva o más pequeña la curva. Pueden crear curvas más pronunciadas, más cortas. En fin, pueden crear las curvas que ustedes deseen con estos manejadores. Entonces fíjense que si yo me sitúo nuevamente en el punto de ancla me va a aparecer ahora el signo positivo. Si yo hago clic en él, inmediatamente me va a borrar ese punto de ancla y me va a quedar tal cual como yo lo tenía al principio. Entonces con el signo de positivo yo puedo crear otro punto y sin soltar el clic yo puedo arrastrar hacia arriba y fíjense la curva que me va a hacer.
Fíjense bien lo que hice. Hice clic, no solté el clic, me aparecieron todos los puntos y aún tengo el clic presionado. Lo arrastro hacia arriba e inmediatamente me va a aparecer esta curva. Yo puedo mover esta curva hacia la dirección que yo desee. Entonces sí, es muy fácil utilizar esta herramienta. Ahora voy a borrar todos estos puntos. Presionando la tecla suprimir lo hago. Y voy a hacer un delineado o un trazado de este contorno, de este personaje. Entonces voy a hacer clic en este punto. Hago nuevamente un clic en esta otra esquina. Y así sucesivamente en los demás puntos. Ahora solo voy a crear puntos de ancla intermedios entre cada punto y presionando control lo voy a mover hacia la parte de arriba para comenzar a delinear lo que es el contorno. Y así fíjense que es muy fácil. Entonces ahora voy a unir el punto final con el punto inicial. Me va a aparecer este círculo. Cuando me aparezca el círculo en la herramienta pluma doy clic. Y ahí me va a crear un trazado. Entonces acá en esta línea que quedó unida desde la final hasta la inicial, voy a hacer control más clic en el trazado para seleccionar nuevamente el trazado y que me aparezcan todos los puntos. Creo un punto intermedio, entonces pulso control y lo arrastro hacia arriba. De esta manera. Y con los manejadores comienzo a hacer más pronunciada esta curva de acá. Y esta curva de acá. Y fíjense, pulso control y hago clic en cualquier parte y ya tengo el contorno de este personaje de paraguas femenino. Entonces ya aquí en este punto sabemos utilizar la herramienta de pluma. Ahora vamos a ir a archivo, nuevo, y vamos a crear un documento de las dimensiones que queramos. Entonces acá vamos a comenzar con la creación del lazo. Entonces me voy a situar aquí donde están estas reglas. Fíjense que si a ustedes no les aparece esa regla, van a pulsar la tecla control más R. Fíjense que ya yo la tenía visible, pero en este caso, para hacer que vuelva a aparecer, pulso nuevamente las teclas control más R. Entonces, estando situado aquí en esta regla, pulso clic izquierdo y arrastro una guía hacia acá, hacia abajo. Entonces, esta guía la voy a utilizar es para crear un recuadro que voy a utilizar para la parte intermedia del lazo. Una vez tenga este recuadro voy a acercar la pantalla y voy a colocar los puntos para crear un trazado cuadrado perfecto. Y una vez lo tenga voy a alejar la pantalla. Ahora pulso las teclas control más la coma y me van a desaparecer las líneas de guía. Entonces esta es una de las maneras de crear un recuadro que quede perfecto. Pero hay una manera más fácil. Voy acá a eliminar este trazado y voy a seleccionar acá la herramienta de rectángulo. Entonces aquí con el botón de trazado seleccionado voy a hacer clic y arrastrar de esta manera. Y puedo hacer un rectángulo o un cuadrado perfecto. Si pulso Shift puedo crear un cuadrado perfecto. Fíjense que tengo Shift presionado y él no va a perder sus proporciones, va a quedar un cuadrado perfecto, pero si yo suelto la tecla Shift puedo crear un rectángulo. En este caso lo voy a hacer más o menos por aquí. Suelto el clic, ahora simplemente tengo que crear un contorno con el trazado, pero primero tengo que en la paleta capas crear una capa nueva. Voy acá a seleccionar nuevamente la herramienta de pluma y acá con este color rojo que tengo como frontal voy a seleccionar el pincel y fíjense que acá tengo un pincel de tamaño de 8 y la dureza en 100%. El contorno va a depender del grosor del pincel que tengamos seleccionado. Entonces voy a seleccionar nuevamente la herramienta de pincel y voy aquí, segundo clic, contornear trazado. Aquí tenemos que asegurarnos de tener la herramienta de pincel y acá no tener seleccionado el botón de simular presión. Doy clic en OK y fíjense que me va a crear este contorno. Voy aquí, segundo clic, eliminar trazado y fíjense que aquí me va a quedar la parte intermedia del lazo. Ahora voy a crear dos nuevos puntos, uno por aquí y pulsando Shift creo otro por acá. Ahora creo un punto de ancla y lo arrastro hacia la parte derecha.
Ahora los manejadores comienzo a hacer una curva pronunciada de esta manera, de arriba hacia abajo, para comenzar a darle la forma del lazo. Entonces acá voy a crear una nueva capa. Doy acá clic derecho, contornear trazado, y ahora aquí doy clic en OK. Y fíjense que me va a crear esta parte del lazo. Y ahora aquí, segundo botón, eliminar trazado. Ahora fíjense que esta capa la voy a mover. Voy a seleccionar la herramienta de mover y la voy a mover un poco hacia la izquierda. Y ahora la voy a arrastrar hacia acá, hacia abajo, y la voy a duplicar. Voy a pulsar la tecla control más T y hago acá botón derecho, voltear horizontal. Y ahora este lo voy a arrastrar hacia la parte izquierda. Y doy clic en el botón de validar. Ahora ya tengo lo que es el contorno del lazo. Ahora simplemente voy a seleccionar estas tres capas pulsando la tecla Shift y pulso control más E para unir todas las capas. A esta le voy a colocar el nombre de contorno. Entonces ahora voy a pulsar la tecla control y voy a crear una nueva capa para que se cree debajo. Voy a situarme nuevamente en la de contorno y voy a seleccionar la herramienta de varita mágica. Voy a hacer clic dentro del contorno del lazo de esta manera y ahora voy a selección, modificar, expandir. Y acá en expandir voy a colocar 4 píxeles. Doy clic en OK y fíjense que acá se me va a expandir la selección. Ahora voy a seleccionar la capa de abajo, a esta le voy a colocar el nombre de relleno. Y ahora colocando este color rojo como frontal voy a pulsar acá la tecla Alt más suprimir y la selección se me va a rellenar de ese color. Ahora presiono las teclas Control más D para deseleccionar. Ahora el resto es sencillo. Me ubico acá en la capa del contorno, creo una nueva capa y a esta le coloco el nombre de luz. Selecciono la herramienta de pincel y coloco el color blanco como frontal. Hago el pincel un poco más grande y creo acá un punto en la parte derecha del lazo y otro en la parte izquierda. Ahora selecciono la herramienta de borrador y con un borrador de dureza del 100% lo hago un poco más grande y borro esta zona de esta manera, igual en la parte derecha. Y fíjense que esa sería la iluminación del lazo. Ahora voy a crear una nueva capa y le voy a colocar el nombre de sombra. Ahora lo que haré es seleccionar nuevamente la herramienta de pluma. Voy a hacer un clic en esta zona y pulsando la tecla Shift hago un clic en esta otra para crear esta línea recta. Ahora creo un nuevo punto de ancla y lo arrastro para crear esta curva. Entonces ahora coloco este color como frontal y voy, que es el mismo color del contorno, voy a seleccionar la herramienta de pincel y coloco nuevamente el tamaño en 8. Voy acá nuevamente y seleccionando otra vez la herramienta de pluma, voy aquí segundo clic, contornear trazado y doy clic en OK. Y me va a crear este trazado acá. Entonces voy aquí, segundo clic, eliminar trazado. Ahora esta capa de sombra la voy a arrastrar y la voy a duplicar. Voy a pulsar control más T. Voy acá, segundo clic, voltear horizontal. Y esta la voy a arrastrar hacia la derecha. Una vez la tengo ubicada, presiono, hago clic en validar. Y ahora pulso la tecla control más E. Ahora con la herramienta de pincel y ese mismo color voy a proceder a pintar toda esta zona. Hago el pincel un poco más grande si es necesario. Y voy a pintar toda esta zona donde se supone que está la sombra. Bien, y una vez hecho esto voy a crear una línea en esta zona para crear la sombra de la parte intermedia del lazo. Y así me tendrá que quedar la vectorización del lazo. Les comento que este es un estilo de ilustración. Muchas personas, incluso yo, lo podemos hacer hasta más realista, pero esto es algo básico con lo que quería mostrarle más o menos de qué se trata la vectorización y a utilizar la herramienta de pluma. Entonces sabemos que los vectores son objetos que determinan las características de las imágenes, que le dan muy buena apariencia. Gráficamente hablando, claro está. Entonces, acá en la capa de relleno, puedo hacer doble clic en esta zona para darle una mejor apariencia. Entonces acá voy a superposición de degradado
y no digamos apariencia, para darle un estilo diferente. Voy aquí al modo de fusión, lo coloco en superponer. El degradado, fíjense que está de negro a blanco en superponer, y fíjense que le va a dar un estilo diferente a lo que es el lazo. Si lo coloco en modo de fusión de multiplicar, fíjense que va a quedar acá un lazo bastante interesante, un lazo así tipo dark. Entonces podemos crear con esto de las sombras y las iluminaciones un estilo diferente. Entonces yo en este caso lo voy a dejar en modo de fusión de superponer, porque siempre en mi estilo de trabajo, en las zonas iluminadas, siempre le superpongo el color blanco, y en las zonas oscuras le superpongo el color negro. Acá voy a dar clic en OK. Y hasta aquí sería todo el video tutorial. Espero que le funcione, que lo hayan entendido perfectamente, y bueno, espero también su suscripción en el caso de que quieran seguir más de mis trabajos. Nos vemos en el próximo video tutorial.